hidráulico que acciona el sistema de mezcla de cemento. Aquí vamos a levantar la tapa del motor para observar el interior, la instalación del motor. Podremos observar los diferentes componentes del motor y comenzamos por el lado derecho del vehículo, el alternador, con sus cables de conexión, la manguera inferior del radiador que envía el agua al motor. Por aquí tenemos un servo para la dirección que, aparte de recibir aceite a presión de la caja de dirección, como veremos del otro lado, ayuda a movilizar por medio de este brazo las ruedas. Recibe aceite a presión de la caja de dirección, hace girar este eje que transmite movimiento al brazo y por medio de este mecanismo mueve las ruedas, ayuda a mover las ruedas, que son ruedas grandes. Es un vehículo muy pesado y necesita esta asistencia para que el conductor pueda manejar el vehículo con mínimo esfuerzo. Aquí podemos observar la toma de aire para el turboalimentador. Aquí está el propio turbo. Tiene la conexión para el escape por aquí. Acá tiene la conexión con el filtro de aire. Por acá parte del múltiple de escape. Ahora, desde el lado derecho del motor, vamos a hacer una vista del sistema de filtrado de aire, del sistema de alimentación del aire. Por aquí tenemos el sistema de admisión del aire. Lo primero que vemos es el ducto de entrada del aire. Se puede ver el gran diámetro del caño para lograr un mínimo frenado de entrada de aire y un máximo de llenado. Aquí sigue hasta el recipiente del filtro de aire. Aquí vemos, observen ustedes, un sensor que controla el vacío existente dentro del filtro de aire para accionar el control que indica al conductor cuando el filtro del aire está obstruido. Esta conexión que vemos aquí se dirige al turboalimentador. El aire, una vez que se ha filtrado, va hacia el turbo por esta cañería y del turbo, que está por aquí abajo, sale por medio de este conducto hacia el interenfriador o intercooler, y una vez que pasa por ese gran radiador que se encuentra delante del radiador de agua del motor, por este otro conducto que vemos por aquí, viniendo de ese extremo, el aire, una vez enfriado y soplado por el turboalimentador, ingresa a la admisión del motor. Vean la diferencia de diámetro de los caños antes y después del turbo. Justamente para frenar al mínimo la entrada de aire y luego, al aire estar presurizado a una alta presión, entonces es posible conducirlo por caños más pequeños. Aquí en esta vista del lado izquierdo del motor nos encontramos con el forzador de aire, el ventilador de palas de plástico, y podemos hacerlo girar sin que se mueva la correa. Aquí tiene un sistema por aquí atrás de fluido, un aceite especial que
hace que a medida que aumente la temperatura del aire que pasa a través del radiador, va logrando un acoplamiento mayor hasta que cuando la temperatura es bien alta, ese fluido, ese aceite, acopla y empieza a unir en forma progresiva el ventilador con la polea. En este momento está totalmente desacoplado, desconectado, y queda libre el ventilador con respecto a la polea. Cuando el motor se pone en marcha, esto gira, pero casi sin esfuerzo. Lo que hace es permitir que el motor entre rápidamente en temperatura, y a medida que va calentando el agua del radiador y por lo tanto el aire que pase hacia atrás se eleva su temperatura, un bimetal que tiene en la parte delantera del mecanismo mueve la válvula y empieza a transmitirse más movimiento desde la polea hacia el ventilador. Cuando se mueve el volante de la dirección por medio de esta barra y esta cruceta, se mueve una válvula dentro de este cilindro, y esto es la dirección hidráulica del camión. A través de aceite que recibe por estas conexiones, aquí adentro se pone en movimiento un sector. Ese sector acciona un brazo, y este brazo, por medio de la barra, mueve la dirección de esta rueda, y por supuesto por medio de una barra que está atrás, que no se ve aquí, mueve la otra rueda. Pero a través de esta manguera que vemos por aquí y de esta otra, se mueve el servo del otro lado, que es como un gato similar a este, y que es el que habíamos mostrado en la toma anterior cuando estábamos del otro lado del camión. Así tenemos una suave dirección con un mínimo esfuerzo de operación. Habíamos dicho que en este camión no había bomba inyectora, sino que el motor lleva unos inyectores llamados inyectores bomba. Se resolvió el problema de cómo dosificar el pasaje de combustible. El tema es cómo generar la presión. Para ello, en este sistema se emplea, aquí podemos ver que dice Cummins Fuel System. Cummins es la marca del motor. Este motor utiliza un sistema por aceite a presión que se genera en una bomba y recibe movimiento del motor. El aceite a presión empuja un pistón en cada bomba inyector para generar la presión necesaria para inyectar el combustible dentro de los cilindros de cada uno de los que corresponden a este motor. Se hace sincronizadamente y esa presión de aceite generará la presión de combustible posterior. Aquí tenemos un motor de 6 cilindros en línea ubicado en la parte trasera de un vehículo destinado al servicio de transporte de pasajeros. Motor 352 que originalmente viene para 140 caballos, que si bien no es un motor muy moderno, es un motor que fue la base de todos los motores futuros. Es un sistema que se sigue utilizando aún hasta nuestros días. A la derecha podemos observar el turbo. Este turbo se ha adaptado para aumentar la potencia del motor en aproximadamente unos 30 caballos más. Este motor lo veremos con mayor acercamiento para ver los componentes más importantes. Aquí tenemos el alternador del motor que genera la corriente eléctrica para el sistema. Acá hay una polea de doble garganta, la que recibe movimiento desde el cigüeñal mediante dos correas. En este caso son correas dentadas. La misión de la correa dentada es de poder abarcar diámetros menores de poleas sin que haya resbalamiento o patinaje. Aquí tenemos la polea del cigüeñal
que va en la punta delantera del cigüeñal del motor, donde se puede apreciar aquí detrás una masa de hierro pesada que es un antivibrador o volante auxiliar, como se le llama en algunos casos, algunos fabricantes. Esta polea o damper va montada sobre un alma de caucho y ese caucho vulcanizado en la misma polea. La finalidad es contrarrestar los efectos torsionales del cigüeñal. Hace las veces de un pequeño volante en la parte delantera. En algunos vehículos, en otros motores diésel, esta polea damper va en la zona delantera. Y a veces, por problemas de fatiga de materiales o por haberse derramado combustible, se desprende esta masa pesada y se pierde en la carretera. Se puede llegar a salir del motor. Si esa escapada de la polea no ocurre daño, lo que provocará a la larga, si no se repone rápidamente, es una vibración anormal en el motor que puede hasta hacer partir el cigüeñal. Los motores que traen esta polea damper, este volante de aquí, hay que tener en cuenta que hay que conservarlo y que funcione en buenas condiciones con el vulcanizado en perfecto estado. Si seguimos las dos correas dobles que mueven el alternador hacia la parte superior, también mueven esta polea que corresponde a la bomba de agua. La bomba de agua hace circular el agua desde el radiador hacia el interior del motor. Aquí arriba en la parte superior tenemos una conexión que generalmente se le dice pipa de agua. Aquí está el termostato encerrado. El termostato, como sabemos, controla cuánta agua va al radiador para enfriarse, para mantener una temperatura constante en el interior del motor. Aquí tenemos el termostato que permite que el motor cuando esté frío entre en temperatura y mantiene luego una temperatura constante. Este termostato debe funcionar en invierno y en verano en el motor. Hay a veces tendencias que dicen que el motor no necesita termostato en verano. Eso es incorrecto. Si el sistema de refrigeración está en buenas condiciones, el termostato tiene que funcionar. En la parte superior tenemos un conducto que lleva el agua caliente del motor hacia el radiador para que el agua sea enfriada. Aquí tenemos la caja superior del radiador, una parte de la misma, y el agua por medio de todos estos conductos que se ven aquí en el panel. El agua bajará por allí y se irá enfriando a través de la corriente de aire que succionan estas paletas, y así se enfría el líquido. Por tratarse de un motor trasero, el aire que va a ingresar aquí a través del radiador proviene de unas ventanillas laterales que hay en el vehículo. Estas paletas reciben movimiento de un eje que va montado en esta polea, y esta polea a su vez recibe movimiento mediante correa trapezoidal de esta otra polea, que es una polea que gira libre, llamada polea loca, va montada sobre rulemanes. Aquí incluso se ve la grasera para poder lubricar la grasa de esos rulemanes. Y esta polea múltiple tiene 3 gargantas, recibe a su vez movimiento a través de esta correa de la polea delantera del cigüeñal. El cigüeñal mueve por medio de esta correa indirectamente al ventilador del motor, por medio de estas correas dobles la bomba de agua y el alternador. A su vez, si observamos en la parte superior, vemos que detrás de la polea de la bomba de agua sale otra correa que acciona a su vez una polea más pequeña, que es esta de aquí, y mueve esta misma a la bomba de la dirección hidráulica. Estos orificios que vemos son para el balanceo de la polea, para que gire balanceada. Esta bomba de dirección hidráulica lo que hace es mover aceite y accionar la dirección hidráulica del vehículo. Detrás de la polea del cigüeñal y del pequeño volante o polea damper se encuentra la tapa, que es la de los engranajes de distribución. Aquí atrás está
el conjunto de engranajes que comandan el árbol de levas del motor, y a través de otra conexión mueven el eje que va a comandar la bomba de inyección de combustible, y aquí podemos apenas ver una parte de ella. La bomba inyectora se encarga de enviar el combustible hacia los inyectores en el momento adecuado, como ya sabemos. Los motores más modernos tienen un avance en el engranaje del árbol de levas que también sirve para avanzar el momento de inyección. Aquí podemos observar al turbocompresor o al compresor del turboalimentador que inyecta el aire al múltiple de admisión a través de este conducto. La conexión que viene del filtro de aire se ha desmontado para que podamos apreciar la turbina del compresor. Si la movemos con el dedo, vemos que la turbina gira. Por otro lado, si observamos por acá, vemos que hay mucha cantidad de tierra y polvo, lo que indica que evidentemente el ajuste del caño sobre esta porción del turbo no era muy buena, y eso permitió que haya entrado tierra, polvo que se acumula allí y que lógicamente ingresará en la corriente de aire del motor de la cañería. Hacia la derecha podemos ver aquí el conducto del turbo que proviene del filtro de aire que se encuentra aquí y que toma el aire del lateral derecho de la carrocería del vehículo. Aquí podemos observar una porción del múltiple de escape, la platina que conecta el múltiple con el turbo, por ahí. Aquí tenemos la salida de los gases quemados que van directamente al caño de escape luego de pasar por el turbo. Y estos dos conductos, este más chico es de alimentación de presión de aceite para refrigerar y lubricar el turbocompresor, y esta es la devolución del aceite luego de que ya ha cumplido su misión y vuelve hacia el cárter del motor. Aquí de este otro lado del motor podemos observar detrás de la bomba de dirección hidráulica el soporte de los filtros de gasoil, dos filtros de gasoil en tándem, los cuales filtran el gasoil antes de alimentar la bomba inyectora. Por aquí abajo tenemos la perilla del bombín que se acciona para purgar el aire del circuito cuando se cambian los filtros de gasoil o cuando el vehículo se quedó sin combustible. Aquí en esta otra vista de los filtros podemos ver la siguiente conexión proveniente de la bomba de transferencia y esta otra que va hacia la bomba inyectora con el combustible ya filtrado. Vean aquí ustedes la bomba inyectora, los caños y aquí la perilla que habíamos visto anteriormente del bombín. Y más abajo tenemos el cuerpo de la bomba de alimentación. Y aquí tenemos la bomba de alimentación que se mueve con el árbol de levas de la propia bomba. La firma Detroit en Estados Unidos con la firma Cummins son una de las fábricas más importantes de motores diésel. Una gran cantidad de camiones y maquinaria tiene estos motores. Estamos viendo aquí un motor de demostración, motor Detroit Diesel, por cortesía de la empresa Interagrovial. Este motor pertenece a la serie 60, motor que se utiliza mucho en camiones International
maquinaria John Deere y otras aplicaciones. Tenemos una vista general del motor. Aquí tenemos una vista del lado derecho del motor Series 60 Detroit Diesel. En esta parte superior tenemos la tapa de válvulas. Esta tapa es de inspección. Tenemos aquí otra tapa suplementaria. Por aquí tenemos una ventilación, la ventilación de los vapores del cárter que salen por la parte superior para desahogar los gases que pasan a través de los aros y cilindros cuando el motor está frío, incluso los vapores que se generan dentro del aceite, ya sea por el pasaje de esos gases o por otro tipo de ventilaciones. Aquí podemos ver la caja de los termostatos. Hay dos termostatos que controlan la salida de agua hacia el radiador. La salida de agua del motor está taponado, obviamente, y trabajar a una temperatura uniforme el motor. Aquí tenemos una canilla para purgado del sistema para desalojar el aire cuando se quita el agua del sistema, cuando se haga un recambio del líquido refrigerante. Y por aquí tenemos un conducto repartidor de agua. Y en este extremo izquierdo aquí vemos una conexión eléctrica. Este es el sensor de temperatura del fluido refrigerante del motor. Este es uno de los sensores que va a mandar información a la computadora, información acerca de la temperatura del refrigerante del motor, para que la computadora haga los ajustes pertinentes en lo que se refiere a la modificación del volumen de inyección de combustible. Todos sabemos que cuando el motor está frío debe inyectar un volumen de combustible mayor para facilitar la puesta en marcha del motor. A medida que la temperatura del refrigerante se eleva, a medida que obviamente la temperatura del motor se eleva, se disminuye el volumen de combustible a inyectar. Este sensor también proporciona datos para el avance de la inyección. Cuando el motor está frío, generalmente se avanza un poco más la inyección que cuando está en temperatura normal de funcionamiento. Aquí hay una chapa de protección. Esta chapa es un disipador térmico para que el calor que se genera en el múltiple de escape no afecte el sensor. Aquí tenemos el múltiple de escape que va retirando los gases quemados de los cilindros traseros del motor y que conecta con la turbina, con el turboalimentador. Aquí dentro está la turbina conducida, la que va a proporcionar movimiento a la turbina del compresor propiamente dicho. Aquí vemos la otra parte de los conductos del escape, que retira el gas de escape de los cilindros delanteros. Esta conexión que vemos aquí arriba, que comunica con la caja de termostatos, proviene, si seguimos este conducto, de la bomba de agua del motor. Aquí tenemos la bomba de agua del motor. Por el caño inferior este que está aquí ingresa el agua proveniente del radiador del motor. Esta agua que proviene del radiador, primero que nada, aparte de seguir el circuito hacia el motor, ingresa por aquí, y aquí tenemos el intercambiador de calor, donde el agua recién ingresada desde el radiador, agua relativamente fresca si la comparamos con la temperatura del agua de salida, este agua fresca en este intercambiador de calor lo que hace es enfriar el aceite. En este motor, este vendría a ser el radiador de aceite. En vez de ser un radiador enfriado por aire, es un radiador enfriado por el mismo líquido refrigerante que se utiliza para enfriar el motor. Aquí sigue el camino del agua
e ingresa al bloque del motor. Por aquí tenemos debajo del intercambiador de calor los dos filtros de aceite que posee este motor para filtrar las impurezas del aceite y evitar que continúen por el circuito de lubricación. Por aquí vemos una llave para purgar el aire del sistema de refrigeración cuando se cambia el líquido refrigerante. La letra WAT son las iniciales o las primeras tres letras de la palabra water. No es solo agua lo que lleva el sistema, sino agua, anticorrosivo y anticongelante. Más aquí abajo vemos un abultamiento que corresponde a la galería principal de aceite del motor. Aquí esta palabra significa aceite. Oil en inglés es aceite. Estos tapones son registros para medir la presión de aceite del motor o tomas para extraer aceite a presión para diferentes utilizaciones. Tiene varios tapones, otros que están atrás del intercambiador. Aquí arriba más a la izquierda vemos uno de los ganchos, por decir así, que se utiliza para colocar las cadenas o los elementos para levantar el motor. Por aquí tenemos una salida porque el aceite, una vez enfriado, por medio de una conexión que aquí no la tenemos, comunica esta salida por medio de un conducto con la alimentación del turbo compresor. No se olviden que el aceite lubricante que ingresa al turbo no solo busca lubricar los rodeamientos flotantes que se encuentran allí adentro, sino que también enfría al sistema para evitar que la temperatura que recibe la turbina que está en contacto con el escape se transmita a los rulemanes y los afecte. Una vez que ese aceite, que viene en mucha cantidad, ingresa al turbo por medio de este conducto inferior, vuelve al cárter del motor donde se mezcla con el resto del aceite del motor. Siguiendo la línea debajo de los filtros, tenemos aquí el cárter de aceite del motor. Como podemos observar, es un cárter de gran capacidad que busca no solo mantener el aceite en esta parte del motor, sino que también refrigerar el aceite por la corriente que se desplaza debajo del motor. Aquí tenemos una conexión en un caño que transmite el líquido refrigerante. Aquí tenemos una llave de purga. Aquí tenemos un filtro que cumple doble función. Por un lado, filtra el líquido refrigerante. Por otro lado, tiene un elemento que le suministra al sistema de refrigeración un producto especial para mantener, cuando el motor es nuevo sobre todo, mantener la protección de todo el sistema de refrigeración. Aquí tenemos otra llave de purga que es la entrada, que proviene de la bomba de agua. Si observamos detrás de la carcasa de la bomba de agua, se encuentra la varilla que se utiliza para controlar el nivel de aceite en el cárter del motor. Para retirar la varilla en este motor es necesario desenroscarla porque ahí le quitamos presión a una goma de sellado. Para instalarla, una vez que está bien a fondo, se aprieta para que la acción de sellado funcione y para evitar que la presión que pueda haber en el cárter se salga. Si nos colocamos en el frente del motor, podemos ver diferentes elementos. Hay que destacar que se ha retirado el ventilador
Y aquí podemos observar la polea delantera del cigüeñal, que es un conjunto de varias gargantas que van a mover mediante diferentes correas diferentes componentes. Esta masa pesada que está aquí atrás es un volante que disminuye los efectos torsionales del cigüeñal. Es sumamente importante este volante porque evita que el cigüeñal pueda fisurarse. Aquí a la izquierda tenemos una doble polea, una polea con doble garganta que recibe movimiento mediante un eje y engranajes de la distribución. Esta doble polea se utiliza en algunos modelos para mover, por ejemplo, el equipo de aire acondicionado u otro tipo de accesorios. En algunas aplicaciones de motor también, cuando el radiador va a un costado, en el caso de los ómnibus, puede utilizarse esta polea para mover el ventilador del radiador. Por aquí atrás tenemos los engranajes que comandan la bomba de agua. Aquí en esta parte delantera iría instalado el ventilador. Esta tapa que tenemos acá es una tapa que se extrae y es una toma de fuerza que se utiliza en muchos vehículos, en camiones, para movilizar la bomba de la dirección hidráulica. Observen aquí la misma tapa. Y aquí, detrás de la tapa, se continúa el eje que comanda el compresor del motor, compresor de aire, y más atrás la bomba generadora de presión que mencionábamos. Si nos colocamos en la parte izquierda del motor, podemos apreciar las tapas de válvulas y del sistema de inyección. Aquí vemos el múltiple de admisión. Aquí uno de los ganchos que se utilizan para retirar el motor, para colocar una cadena. Aquí el compresor. Aquí tenemos el block del motor. Y acá la unidad electrónica de control o computadora. Y por aquí abajo tenemos el lado izquierdo del cárter de aceite del motor. En el múltiple de admisión tenemos varios elementos. Aquí podemos ver una serie de tapones. Estos tapones son registros para poder registrar la presión de turboalimentación, ya sea en el taller o para accionar algún determinado sensor o accesorio. Aquí tenemos uno de esos tapones y aquí otro. En la línea central, en la línea media del múltiple, por aquí abajo, tenemos un sensor que justamente registra la presión que hay en el múltiple de admisión. Mide presión de turboalimentación. No solamente permite medir la presión, sino que nos da una idea del volumen de aire que está ingresando los cilindros. Dato sumamente importante para que la computadora pueda programar en base al volumen que ingresa a los cilindros, entre otros parámetros, la cantidad de combustible a inyectar. A un lado y por debajo del múltiple tenemos el sensor de temperatura del aire de admisión. Esto es muy importante, ya que todos sabemos que cuanto más frío es el aire, más denso se encuentra, y por lo tanto eso nos permite controlar mejor el volumen de combustible a inyectar. Estos dos sensores, el de presión del múltiple de admisión
y temperatura del aire de admisión por medio de estos conductores eléctricos que corren dentro de la cañería de protección, siguen su camino, se conectan con la computadora o unidad electrónica de control. Allí se procesa toda la información proveniente de estos sensores y otros más, y en base a esa información controla el volumen de inyección y el momento de inyección, o sea, en qué momento y en qué secuencia van a trabajar los inyectores y qué cantidad de combustible van a inyectar para cada momento. En la misma protección tenemos que, aparte de traer información de los sensores que hemos mencionado, si continuamos el camino de esta cañería de protección, podemos observar que aquí tenemos otro sensor que nos indica la posición de los engranajes que comandan el árbol de levas. Y si continuamos por aquí abajo, vemos otro sensor. Estos dos sensores, este y el que mencionamos antes, llamados sensores SRS y sensores TRS, son los que transmiten información a la computadora de la posición del cigüeñal, o sea, de los pistones, y de la posición del sistema de válvulas. En base a esos dos elementos, la computadora determina el momento exacto de inyección, que tiene que coincidir con el pistón próximo al punto muerto superior, y también va a ir modificando el momento de inyección a medida que aumentan las revoluciones por minutos de giro del motor. Otros sensores que están conectados también con la unidad de control electrónico. Si seguimos por aquí estas protecciones de los cables, vemos que aquí tenemos dos sensores. Uno que corresponde a la toma de presión de aceite del motor y otro inferior a ese que corresponde a la temperatura de aceite del motor. Estos dos sensores dan información muy valiosa al motor, ya que si la presión de aceite disminuyera por debajo de un mínimo especificado por el fabricante, aparte de alertar al conductor, dentro de unos segundos se apagaría el motor para que éste se dañe. Lo mismo ocurrirá con la temperatura de aceite del motor. Si la temperatura del aceite del motor excede de un valor especificado por el fabricante, ocasionará que se alerte al conductor por medio de una luz y podría llegarse a apagar el motor. Depende del sistema de control que tenga la computadora. Veremos la parte de alimentación de combustible. Por esta entrada que no tenemos conectada por ahora al motor, tenemos el ingreso de gasoil desde el tanque de combustible. El gasoil llega aquí, pasa por dentro de este filtro que hace las veces de vaso decantador. Aquí podemos ver una llave de purga. Luego esa alimentación viene por aquí. El gasoil entra en esta unidad, que es una bomba generadora de presión que recibe movimiento del mismo eje que comanda el compresor. La salida viene por aquí, va a este filtro de combustible, es un segundo filtro de combustible, y el gasoil sale por este conducto hacia la tapa de cilindros, que se encuentra perforada, y de allí alimentará las unidades bomba inyector.
Una cosa importante que podemos apreciar si volvemos hacia el filtro de combustible es en este punto. Aquí se ve la protección de plástico del cable. Aquí tenemos un sensor. Este sensor registra la presión del gasoil del sistema para informar a la computadora de cuál es ese valor. Aprovechando ya que estamos sobre el lado izquierdo del motor, vamos a explicar algunas otras particularidades de este particular modelo. Primero, en la conexión del compresor, aquí tenemos la toma de aire del compresor que toma aire purificado. Aquí tenemos la entrada del aire hacia el compresor. Aquí tenemos la salida que está taponada en este momento. Es la salida hacia el circuito que corresponderá a lo que el vehículo necesite. En el caso de un motor de camión, la salida irá hacia el sistema de frenos, por ejemplo, cuando sean frenos de aire. Esta segunda conexión que tenemos por aquí comunica la tapa del compresor por medio de esta manguera con la tapa de cilindros del motor, y por medio de esta misma conexión recibe agua para refrigerar la parte superior del compresor, ya que, como podemos apreciar, la parte inferior del compresor, o sea la parte de los cilindros, tiene aletas que por disipación térmica ya de por sí refrigeran los elementos. Otra conexión que podemos apreciar es esta de aquí, por donde llega aceite del circuito de lubricación del motor para lubricar la parte baja del compresor, y el aceite remanente va a ingresar nuevamente a través de la carcasa de distribución hacia el cárter del motor. Otra particularidad de este motor, si observamos por aquí, veremos en el bloque de motor una serie de tapones de goma que conectan con unos orificios que coinciden con la posición que se encuentra entre los sellos de las camisas. Hay que recordar que este motor es un motor de camisas húmedas. Si nosotros retiramos el tapón que hemos aflojado previamente, es un tapón de goma, como pueden ver, aparece un orificio, y ese orificio que está practicado en el bloque coincide con la posición media que se encuentra entre los dos anillos de las camisas flotantes de este motor. Quiere decir que si por este tapón por este orificio al quitar el tapón llega a salir agua, nos está indicando que los sellos que separan la camisa del cárter del motor están en malas condiciones. Dada la extrema gravedad de que se rompa un sello de estos, es muy importante cada tanto efectuar este control. Tanto se rompa el sello inferior o superior, enseguida aparecerá agua en este orificio. Y veremos que tenemos un tapón para cada camisa. La salida del filtro de combustible envía gasoil a presión, impulsado por la bomba de presión que está atrás del compresor, e ingresa por este conducto, que es un orificio que se encuentra en el centro de la tapa de cilindros. Aquí vemos la tapa de cilindros en todo su conjunto. Ese gasoil a presión dentro de esa galería va a ser el que alimentará las unidades bomba inyectora. Esta otra conexión que vemos arriba de la entrada de gasoil en la tapa lleva un regulador de presión que aquí no está presente,
y ese regulador de presión mantiene una presión constante en esa línea y el excedente de presión lo descarga por medio del combustible hacia el tanque de combustible. Arriba de donde iría conectado el regulador de presión tenemos una conexión que permite el ingreso de los cables que hacen el control electrónico de las unidades bomba inyector. Aprovechando que estamos en la parte trasera del motor, aquí podemos observar la carcasa superior que une el motor, el bloque del motor con la caja de velocidades. Hay muchos elementos que no se encuentran en lo que hemos mostrado. Por ejemplo, el pedal del acelerador. En estas aplicaciones, cuando este motor va instalado en un camión, el pedal del acelerador no mueve nada mecánico, ya que no hay nada mecánico para mover. Lo que acciona el pedal del acelerador es un reóstato, una resistencia variable que por medio de los conductores informa a la computadora los deseos del conductor del vehículo. Si el conductor pisa el acelerador, varía la resistencia, varía la señal que recibe la computadora, y así la computadora razona que el conductor quiere acelerar más el motor, y en base a lo que acelera toma las previsiones necesarias. Este sensor controla el nivel de agua del sistema de refrigeración y va instalado en el tanque de expansión. Si el nivel de agua baja por debajo de un valor predeterminado por el fabricante, suena una alarma, y si no se corrige, al poco tiempo se apaga el motor. Aquí tenemos el sensor de velocidad del vehículo, que informa a la computadora la velocidad de la unidad para que ésta pueda efectuar el control de crucero cuando va con velocidad automática y pueda mantener el límite de velocidad máxima del vehículo prefijado en la computadora, e incluso controlar el sistema de frenos progresivo. Aquí tenemos, sin la tapa, la unidad de control electrónico o computadora con sus componentes. Obviamente no es para que el mecánico repare en el taller. Normalmente estas computadoras no se reparan. Lo mostramos para que tengan una idea de cómo se compone el interior de la unidad que controla toda la parte electrónica del motor. A continuación podemos observar en un motor idéntico al que estuvimos estudiando anteriormente el tren superior de válvulas e inyectores bomba . Aquí podemos apreciar en primer lugar el árbol de levas con todas las levas correspondientes a las válvulas de admisión, escape y a los inyectores bomba. Aquí tenemos el conjunto de balancines, cuyos rodillos que se encuentran aquí van en contacto directo con las levas. Tenemos un rodillo que mueve determinadas válvulas, otro rodillo que va a accionar la bomba inyector y otro rodillo que acciona el resto de los elementos. Estos rodillos pequeños son para el freno motor. Aquí podemos ver los reguladores para poder regular la luz de válvulas. Aquí otros reguladores también. Y aquí tenemos para accionar directamente la bomba inyector que está aquí. Este cableado que se ve por aquí
que pasa por aquí. Este cableado corresponde a la señal que envía la computadora para accionar, para controlar la cantidad de combustible que va a ser inyectado por la bomba inyector. Estos cables sueltos que vemos por aquí, observen ustedes, uno de los cables, dos de los cables y tres cables accionan los solenoides que comandan al freno motor, que luego describiremos en su momento. Aquí podemos observar desde este otro ángulo una vista general de la parte superior del motor, sin la tapa de válvulas correspondiente, y podemos apreciar, por ejemplo, aquí el rodillo que corresponde a las válvulas con este balancín doble, que por ambos extremos acciona las dos válvulas de escape que corresponden a este cilindro. Luego tenemos el rodillo del balancín que corresponde a las válvulas de admisión, que son estas dos, y el rodillo que comanda la bomba inyector. Este es un caso donde mecánicamente se genera un empuje hacia abajo para que el pistón genere la presión suficiente para que el gasoil sea inyectado y pulverizado dentro del motor. Lo que hace la parte electrónica, aquí vemos unos contactos eléctricos que corresponden a la misma unidad bomba inyector, es dosificar, o sea, cuantificar la cantidad de combustible que se va a inyectar. En este sistema podemos variar el volumen de inyección, pero no la presión de inyección, ya que la presión de inyección es constante. Hay otros motores diésel, incluso otros modelos de motor, donde el sistema, por ser diferente, no solamente selecciona el volumen o caudal a inyectar, sino también varía la presión a inyectar. Lo que no se ha logrado hasta ahora es el control electrónico de la presión de inyección. Lo que se logra con esto aquí es variar el caudal, y mecánicamente este balancín lo que hace es apretar el pistón, un pistón que hay dentro de la bomba, para generar la presión suficiente que permita la salida del gasoil. Este pequeño rodillo que vemos aquí es un rodillo auxiliar que va a accionar el freno motor. El freno motor lo explicaremos a continuación. Aquí tenemos la unidad de freno motor que recién mencionábamos. Muchos fabricantes de motores diésel utilizados para transporte vehicular, por ejemplo, utilizan una manera de hacer que el motor frene en la carrocería para no recargar el sistema de frenos del vehículo cuando éste se desplaza, por ejemplo, en una cuesta abajo o por una pendiente muy pronunciada con mucho peso. En este caso tenemos un soporte grande de hierro fundido que va apoyado arriba del tren de válvulas, siendo 3 de estas unidades que van ubicadas. Este soporte va abulonado por medio de estos tornillos 1, 2 y 3 en la parte superior. Estos dos puntos de apoyo, este y este otro, quedan apoyados sobre válvulas de escape de 2 cilindros consecutivos. Aquí tenemos un solenoide y uno de los cables va conectado en este extremo. El otro que habíamos visto de los 3 cables va conectado en la otra unidad, en la segunda, y el tercer cable en la tercera unidad. Son todas unidades idénticas a esta. El tema que para favorecer el freno motor, estos vástagos, estas piezas que están acá, tienen que comprimir las válvulas de escape.
Al comprimir las válvulas de escape, en el momento en que el pistón viene subiendo en compresión, entonces se descomprime el motor y se elimina o se reduce la posibilidad de que la combustión sea eficiente aún con el pedal del acelerador suelto. Eso ayuda a frenar el motor y las tres unidades operan en forma independiente porque el conductor desde el tablero tiene una posibilidad de seleccionar que funcione un solenoide solo para que solamente en ese cilindro aumente el poder de frenaje, 2 o 3 pueden actuar uno por separado que opera en 2 cilindros, un segundo que opera en 4 cilindros o un tercero entonces hace operar los 6 cilindros. Lo que hace el sistema es darle un golpe a las válvulas de escape en el momento en que el pistón viene subiendo en compresión, con lo que se logra disminuir en gran forma la expansión en ese cilindro, lo que permite que el freno motor actúe con mayor fuerza, eficiencia y logre detener el vehículo con mayor facilidad. Lo que hace que esta pieza baje para apretar las válvulas de escape y descomprimir el motor es aceite a presión que circula por dentro del cuerpo, aceite que viene del sistema de lubricación. Para que ese aceite pueda pasar hacia los pistones que se encuentran aquí adentro y para que esto baje venciendo la acción de estos resortes, se necesita dos cosas. Primero, que esta electroválvula habilite el pasaje de aceite a presión por las dos rampas hacia los respectivos pistones para oprimir dos válvulas a la vez, dos válvulas de escape. Esto es lo que acciona el conductor. Cuando el conductor selecciona qué intensidad de freno motor quiere, supongamos que activa por medio de un pasaje de corriente eléctrica que viene a este terminal, activa este solenoide. Entonces eso habilita el pasaje de aceite a presión. Si dependiera solamente de eso, podría ocurrir que el aceite a presión bajara el pistón cuando viene subiendo en otro momento. El pistón del motor y pudiera pegar en la válvula, o sea que la apertura, el golpe que viene de presión para que esto abra, tiene que coincidir exactamente con el momento de compresión. Para ello se acciona este otro sistema. El rodillo pequeño que enseñábamos anteriormente hace que suba este pistoncillo que nosotros bajaremos adrede. Véanlo. Vean que en reposo se encuentra así por esta lámina de acero que hace las veces de resorte de cierre, y el rodillo chico, cuando se levanta el conjunto para comprimir el gasoil que salga por la unidad bomba inyector, levanta eso y al levantarlo habilita un pasaje de aceite a presión que hace que esta plaqueta baje venciendo la acción de estos resortes y que eso abra la válvula de escape. No hay que pensar que esto tiene la válvula de escape un rato abierto, sino que es un golpe sencillo que le hace para que se descomprima el motor y cuando se utilice el motor como freno de la carrocería, frene más rápido ya que elimina prácticamente la combustión en el cilindro que está actuando. Recordemos que estas unidades son 3 y que actúan en pares por válvulas de escape para descomprimir, para eliminar la expansión, primero en 2 cilindros, luego en otros 2 o en otros 2, completando los 6 cilindros que tiene el motor. A continuación vamos a presentar unos camiones marca International con diferentes motorizaciones. Este camión corresponde a un modelo equipado con un motor Detroit de inyección electrónica de 210 caballos
Ahora estamos levantando la tapa del motor. Aquí tenemos una motorización de camión International, 6 cilindros del motor, 210 caballos de fuerza. Esta motorización tiene algunas diferencias sustanciales con el motor Detroit que habíamos mostrado anteriormente. Estamos en el lado derecho del camión. Vemos las piezas grandes que saltan a la vista. Aquí tenemos el filtro de aire, un filtro de gran capacidad para poder filtrar, disminuyendo al máximo las posibilidades de frenado en la entrada del motor. Aquí un tanque que se utiliza para la expansión y desgasificación, o sea, purgado del aire del líquido refrigerante. Aquí tenemos el nivel máximo, aquí el nivel mínimo donde indica agregar, y aquí atrás hay un sensor que corresponde al indicador de nivel. Según la programación que tenga la computadora del motor, cuando el nivel baja a menos del mínimo, se enciende una luz en el tablero indicando que hay que rellenar el nivel o controlarlo, y en algunas programaciones puede llegar incluso a provocar el apagado automático del motor cuando el nivel baja. Aquí tenemos las conexiones. Estas conexiones de caucho son para permitir la salida de gases de diferentes partes del motor. Y aquí tenemos una manguera de abastecimiento que va a completar el nivel a medida que la bomba haga su trabajo, que ésta circule el agua por el motor. El agua que llega aquí retorna por este conducto hacia el sistema de refrigeración. Aquí vemos el alternador. En este caso está movido por una correa plana, multi-V o poly-V. En vez de ser típicamente trapezoidal, es plana, de gran superficie de contacto para evitar el patinaje. Debajo de la polea del alternador tenemos una polea tensora, gira libre. Se utiliza para estirar la correa de gran capacidad, que a su vez recibe movimiento del cigüeñal. Aquí podemos observar este filtro, que es un filtro para evitar que las impurezas del sistema de refrigeración sigan su camino por el circuito refrigerante. Es un filtro para el líquido refrigerante. Aquí podemos ver otra diferencia con los otros motores. Aquí la bomba de agua se mueve por medio de la misma correa ancha multi-V que mueve al alternador. Aquí podemos observar la polea que mueve el ventilador, que también es movido por la correa en faja multi-V que observábamos. Siguiendo este pequeño protector de cables, vemos aquí el sensor que le transmite información a la computadora acerca de la posición del árbol de levas. Y esta señal se utiliza para relacionar la posición de los pistones en sus respectivos cilindros. Aquí abajo vemos la polea de mando que corresponde al extremo del cigüeñal. Es la polea impulsora que mueve la correa para activar los diferentes elementos, por ejemplo, alternador, bomba de agua, ventilador, que hemos visto. Continuando por el lado derecho del vehículo, aquí podemos observar
desde este otro ángulo el depósito de agua para el limpia lavaparabrisas que se encuentra al costado de la tapa del filtro de aire. Aquí el ingreso de aire al filtro por una conexión que está en la tapa del motor, que en este momento se encuentra levantada. Aquí la manguera de conexión del filtro de aire con el turboalimentador, donde podemos ver el sensor de temperatura del aire. Dato sumamente importante, la temperatura del aire para la computadora, porque de acuerdo a esta temperatura se varía, entre otras cosas, el caudal de combustible a ser inyectado en el motor. Continuamos. Podemos observar una toma de presión o de vacío y una manguera. Esta toma es para avisar al conductor, ya que esto conecta con un reloj en el tablero. Indica esto cuando el filtro de aire está obstruido. Al estar obstruido el filtro de aire, el valor de succión, o sea de vacío, de depresión, supera un valor previsto por el fabricante al no permitir el papel filtrante el ingreso suficiente del aire. Significa que hay que cambiar el elemento filtrante. Aquí tenemos, para continuar con esta revisión, la conexión con el compresor del turbo. Aquí tenemos la parte movida por los gases de escape, como los otros modelos. El aire comprimido entonces por el compresor sube por esta manguera y se dirige hacia el enfriador de aire que está entre esta conexión y la admisión de aire del motor. Por aquí debajo, si continuamos, podemos ver el filtro primario de combustible con un sensor indicador de el nivel de agua que pueda tener aquí adentro. En otros vehículos este mismo sensor indica la temperatura del gasoil también. Otro sensor diferente. Y aquí abajo una trampa transparente donde se puede observar la acumulación de agua y o sedimentos que deberán ser drenados cuando alcance una altura peligrosa. El drenaje ese también lo mostramos en el motor anterior, la llave que habíamos visto. Hay otros filtros más cuando mostremos el lado izquierdo de la unidad. Aquí tenemos una vista del ventilador del motor. En este caso se trata de un ventilador de paletas metálicas montado sobre un sistema de polea en aceite viscoso que se va a ir acoplando a medida que aumenta la temperatura del aire aspirado. Si nosotros giramos la paleta, podemos ver que la paleta gira, pero el eje que estamos señalando con el puntero está fijo, está inmóvil. Dado que ese eje está conectado con la polea y con la correa, quiere decir que hay una independencia entre el ventilador y el eje que lo comanda, como ya hemos visto en otros modelos. En camiones más grandes, como veremos más tarde, esto puede venir conectado con un sistema de aire comprimido que también le permite 2 o 3 velocidades de acoplamiento. Aquí podemos observar un ventilador similar al que tiene este motor puesto desmontado, donde podemos apreciar en su parte central el habitáculo donde va el fluido viscoso. Vean ustedes, en la parte central podemos ver aquí el sensor que registra la temperatura del aire que pasa a través del radiador y que de acuerdo a este sensor va a mover una válvula que se encuentra en el centro para regular el pasaje del aceite viscoso de una cámara hacia la otra, permitiendo de ese modo un mayor o menor acoplamiento.
Del otro lado del ventilador podemos observar el eje de acoplamiento que solamente tiene contacto con el ventilador en sí, con las aspas en sí, a través del fluido viscoso, y aquí el orificio roscado que va conectado al eje que recibe movimiento de la polea a través de una correa impulsada por el cigüeñal. Desde esta vista frontal del motor, de la motorización, podemos ubicar una parte del panel del radiador y aquí a la derecha una parte del radiador que corresponde al intercooler, o sea que el aire del motor impulsado por el turbo circula por dentro de estas cañerías y el aire que pasa a través, el aire del medio ambiente que pasa a través de estos paneles, enfría ese aire, facilitando el enfriamiento del mismo y logrando así un mejor llenado en los cilindros del motor. Situados ahora en el lado izquierdo del camión, vamos a observar en detalle los elementos que integran este lado del motor y que tiene una gran cantidad de componentes electrónicos. Aquí en esta aproximación podemos apreciar en primer lugar la dirección hidráulica, aquí el brazo que transmite el movimiento hacia la barra, aquí arriba tenemos el depósito de líquido para la dirección hidráulica con las mangueras de alimentación y retorno. Más atrás podemos observar arriba en este caño, este conducto, el ingreso de aire proveniente del turboalimentador hacia el intercooler que mostramos en la toma anterior, en el frente del vehículo. Ese radiador enfría el aire que viene comprimido desde el turbocompresor y por este otro conducto aquí abajo, observen ustedes, detrás del depósito, el aire por aquí ya enfriado es enviado hacia el interior del motor, o sea, hacia la admisión. En este mismo conducto podemos apreciar por aquí un tapón que es una toma de diagnóstico que puede ser utilizada en algunos modelos para instalar allí un manómetro y controlar la presión con que ingresa el aire y la temperatura con que ingresa el mismo al motor, para hacer un balance y saber si está enfriando debidamente el sistema y si el turbo está funcionando dentro de los valores especificados por el fabricante. Otro elemento grande que podemos ver detrás de este tubo es la unidad de procesamiento central o computadora. Es una unidad totalmente computarizada que, recibiendo de los diferentes sensores los datos correspondientes, activa los actuadores para poder controlar y regular no solamente en este modelo el caudal de combustible a inyectar, sino la presión del mismo. Por medio de este conducto que vemos aquí, se abastece de aire filtrado el compresor que mueve el motor. Este compresor generará aire a presión para abastecer el sistema de frenos a través de esta cañería que vemos aquí, que es de cobre, y otros circuitos que necesiten de ese aire comprimido. Detrás de este compresor se encuentra una bomba que es la unidad mecánica en este sistema de inyección electrónica, ya que con el aceite que se eleva desde 700 a 1000 libras dentro de esta bomba es posible luego
presionar sobre unos cilindros para provocar la salida del gasoil en los diferentes cilindros del motor. Quiere decir que tenemos un depósito de aceite a presión, aceite del cárter del motor, que es enviado a este depósito. Aquí, como ven, tenemos un sensor que registra la presión del aceite e informa a la computadora ese valor. Y esa información de la presión del aceite se utiliza para asegurar que esta bomba se encuentra en óptimas condiciones. Aquí vean ustedes un pequeño elemento, es una bomba de trasiego de combustible. Trae combustible desde el tanque y se presiona, y con esa presión el combustible es elevado a un conducto que se encuentra dentro del motor en la tapa de cilindros, y desde ese conducto se mantiene alimentados todos los inyectores que son del tipo inyector bomba, a diferencia del motor que habíamos mostrado anteriormente, en el cual vimos en la tapa de cilindros el árbol de levas o sistemas de balancines con rodillo. En ese motor la presión del gasoil se lograba mecánicamente a través del árbol de levas y balancines de rodillos. En este motor la presión del gasoil para vencer a los inyectores se logra por medio de un aceite presurizado. Este sensor informa a la computadora permanentemente acerca de la presión que se encuentra dentro de esta bomba. De ese modo, por medio de actuadores, la computadora podrá modificar la presión para poder lograr el funcionamiento más correcto de acuerdo a la situación del motor en ese momento. Quiere decir que una de las grandes diferencias de todo este sistema con respecto al anterior es que, como ya dijimos, aquí se regula no solamente el caudal de gasoil, el volumen de gasoil a inyectar, sino la presión del mismo. Arriba del compresor explicábamos hoy que teníamos la bomba de alimentación o transferencia o trasiego, bomba mecánica que recibe movimiento de un mecanismo impulsor que está dentro de la misma bomba generadora de presión de aceite. Esta bomba de transferencia está conectada por medio de un conducto metálico con el filtro secundario de gasoil, que recibe gasoil a través de un pequeño separador de agua. Vemos aquí el separador de agua, para dar mayor garantía que no vaya a pasar nada de agua al combustible. Este sistema, entonces, como habíamos mencionado, conecta la bomba de alimentación por un lado con el filtro y por el otro lado con unos conductos que ahora pasaremos a señalar. Detrás de la computadora y por este conducto que estamos señalando ahora, por aquí entra el gasoil de baja presión e impulsado por la bomba de transferencia a alimentar un conducto común. Este conducto entrega gasoil de baja presión a los inyectores por medio de comunicaciones que hay en la tapa de cilindros, para que de allí el sistema de alta presión, por medio del mecanismo hidráulico, provoque la inyección de gasoil de alta presión, variando la presión de este aceite impulsor, podemos llamarlo así, de 700 a 3000 libras. Eso logra una multiplicación del esfuerzo y permite que la inyección del gasoil dentro de los cilindros sea con presiones diferentes. Desde esta vista superior podemos ver el conducto que trae el aire desde el interenfriador o intercooler, que es este, hacia el múltiple de admisión,
que en este vehículo viene en la parte superior. Aquí podemos ver un sensor, el sensor de presión de dicho múltiple, que permitirá conocer a través de la presión el volumen de aire que está ingresando al motor en cada momento de marcha del mismo. En base a los parámetros, como puede ser la presión de ese sensor, más la temperatura del aire de admisión, más las RPM, más la posición del pedal del acelerador, la computadora, entre otros parámetros, con ellos puede calcular la cantidad y presión de gasoil a inyectar a través de las toberas hacia el motor. Aprovechando este plano, vamos a observar el conducto de gran tamaño por el que circula el agua caliente proveniente del motor hacia el radiador, que se encarga de enfriar el líquido refrigerante. Aquí vemos un camión marca International, modelo 9800, un camión moderno, generación 2001, equipado con un motor Cummins de 11 litros de capacidad, turboalimentado y con funcionamiento totalmente electrónico. Este motor dispone de una potencia utilizable de 405 caballos de fuerza. Estamos ante un camión tipo tractor para transportar cargas de gran volumen y peso. Estamos en la parte trasera del mismo camión. Podemos ver a la izquierda el ducto de entrada de aire a la admisión. Aquí lo podemos ver con mayor detalle. Debe estar alta para que esté más lejos del terreno, para que no absorba polvo. El ducto comunica con el filtro de aire. A la derecha del filtro de aire vemos el sistema del filtrado de combustible. Como pueden ver, se trata de un filtro con una campana transparente. A medida que se va saturando el elemento filtrante, el nivel de combustible empieza a elevarse dentro de esa campana de acrílico transparente, y cuando alcanza un determinado nivel o altura, hay que cambiar el elemento filtrante. Arriba y en el centro tenemos dos mangueras, una de color amarillo y otra roja, que son las que se utilizan para acoplar los servicios de alimentación a lo que se acarrea, a la zorra, al trailer. A la derecha vemos la salida de los gases de escape con un silenciador de gran capacidad y un caño bastante generoso para buscar frenar al mínimo la salida de los gases combustionados por el motor. Bueno, ahora podemos observar a continuación un tanque de combustible. También tiene otro del otro lado. Los dos de 401 litros de capacidad. No conviene llenarlos más del 95% para dar lugar, evidentemente, a la dilatación del combustible, porque cuando cambia la temperatura ambiente se dilata el combustible y puede generar presiones que puede alterar el funcionamiento del sistema de alimentación. Aquí tenemos el sistema de control de aire para la parte trasera del vehículo. Mediante un programa se puede controlar y reprogramar algunos cambios en el motor, tales como velocidad máxima y otra serie de valores y parámetros que se ajustarán de acuerdo a la utilización del vehículo en
el servicio que corresponda. Otros parámetros que se pueden controlar mediante estos programas serían el tiempo de apagado después de un funcionamiento, y también algunos modelos permiten programar la potencia de trabajo. Hay motores que vienen con varias potencias y se puede seleccionar el mismo motor para un trabajo exigido o un trabajo con diferentes valores de potencia que puede entregar ese motor. También se puede programar con qué sensores puede apagar automáticamente el motor en el caso que baje la presión del aceite a determinado valor, o que suba la temperatura del motor, o que baje el nivel del líquido refrigerante, y entonces se apagará en forma automática, que es una manera de proteger al motor. Hay valores que no son variables, que son fijos. Hay otros valores que sí se pueden variar. En los motores Cummins hay una gran diferente gama de sistemas electrónicos que se pueden aplicar. Bueno, aquí lo que estamos haciendo es proceder a levantar la cabina de este camión para poder apreciar parte de la motorización de este vehículo. Se utiliza para ello un gato de accionamiento hidráulico. Aquí podemos observar que la cabina puede ser levantada hasta que la parte frontal quede paralela al piso si fuese necesario. Podemos observar la planta motriz de esta unidad, un motor Cummins de 6 cilindros. Es un motor de última generación electrónico, donde podemos apreciar en la parte delantera del radiador los caños de entrada y salida del aire al intercooler. Aquí podemos observar el sistema de ventilación de ventilador que succiona el aire a través del radiador. En vez de ser de fluido viscoso, es de acoplamiento automático y neumático, aunque hay otros sistemas también. Aquí en la parte superior tenemos el tanque de desgasificación con algunos conductos que permiten comunicación con él, y aquí tenemos un sensor que, entre otros controles que efectúa, hace el control de nivel del depósito de líquido refrigerante. Por aquí vemos el caño que comunica con la parte superior del radiador de agua del motor, por donde el agua del mismo va hacia el radiador para ser enfriada. Aquí vemos el compresor del motor que genera aire a presión para el sistema de frenos y otros servicios. Ese compresor va lubricado con aceite del propio motor y además refrigerado por el agua del sistema de refrigeración. Aquí vemos una correa plana que es la que acciona, entre otros elementos, la polea del ventilador,
Aquí una correa trapezoidal en V que acciona la polea de acoplamiento para el compresor del aire acondicionado que posee este motor. Desde este otro ángulo podemos observar el compresor del aire acondicionado y aquí en este punto el sensor de funcionamiento que controla cuando está trabajando el equipo de aire acondicionado e informa a la computadora del mismo funcionamiento. Ahora vamos a observar del lado izquierdo del motor la computadora o unidad electrónica de control. Observen que en lo que hemos visto hasta ahora, las unidades electrónicas de control varían de motor en motor o de compañía constructora de motores. Aquí la computadora, como en los otros vehículos, viene adosada al motor. A la izquierda del compresor para el aire comprimido se encuentra el sistema que se utiliza con una bomba manual para levantar o bajar la cabina del vehículo. Mediante este gato lo que se hace es bajar la cabina o colocarla en su lugar. Aquí tenemos un comando telescópico de la dirección que por medio de una cruceta acciona la dirección del sistema hidráulico. La caja de dirección que se encuentra por aquí, por medio de este brazo bien robusto, y de esta barra que vemos, comanda las ruedas delanteras, en este caso del lado izquierdo del motor, la rueda delantera izquierda del motor. Una barra conectada a esa rueda transmite el movimiento al otro lado. Desde esta otra vista superior vamos a seguir el camino que efectúa el aire para ingresar al motor. Desde la toma que habíamos visto primero, ingresa el aire, pasa por el filtro de aire, donde deja las impurezas que puedan existir. Luego por este tubo de gran diámetro el aire ingresa a la etapa del turbo que se encuentra por acá. Luego lo veremos con un poco más de detalle. El aire comprimido continúa su camino por este otro conducto hacia el intercooler o interenfriador que se encuentra adelante del radiador del motor. Ese aire enfriado sigue su camino, entra frío por este ducto que tiene la manguera azul, va por aquí y por este conducto ingresa comprimido y enfriado al múltiple de admisión del motor. Aquí sobre el múltiple se puede apreciar un sensor que comunica a la computadora la presión existente en el múltiple de admisión para que la computadora tome las previsiones necesarias y de acuerdo a los parámetros obtenidos regule el volumen y presión de combustible a inyectar. Ahora desde el lado derecho del vehículo vamos a observar algunos detalles que interesa destacar acerca de este motor. En este acercamiento sobre el lado derecho del vehículo podemos observar el caño que mencionábamos hoy de entrada de aire del filtro al compresor. Aquí podemos ver bien
el caño de suministro de aceite al turbocompresor y el caño de descarga que va hacia el cárter. Aquí tenemos esto que está por aquí, es una toma de presión, hay varias en la línea, hay una por aquí, hay otra en la tapa de cilindros, para que el mecánico pueda verificar la presión de turboalimentación antes y después del intercooler. Aquí podemos apreciar parte de lo que se ve del alternador, un alternador de gran capacidad en este vehículo que funciona con un sistema de 12 volts. A pesar de ser un motor grande, igual trabaja todo el sistema con 12 volts.